A ver, antes de empezar con el comentario político, hablemos un poco de lo incidentada que está nuestra sociedad. Yo veía con profunda decepción, lamento no haber hecho captura, pero si por ahí la Meli o el Esteban pueden encontrarlo en Twitter. Hace algunos días, una mujer, una señorita, no sé si es señora, una mujer que había ido a una veterinaria vio que una mascota, un perrito, estaba en malas condiciones. No sé, como había sido maltratado, daba la impresión de que el perrito, la perrita había sido maltratado. Y a esta persona, a esta mujer, se le ocurrió reclamar o expresar su malestar con respecto del estado físico en el que se encontraba la mascota a la propietaria o administradora, no sé, de la veterinaria esta o del lugar este del pet shop, creo que era más un pet shop, no una veterinaria, perdón. Una tienda de estas de artículos para mascotas, ¿no? Y se le ocurrió expresar su malestar, ¿no? Su descontento por el estado en el que estaba esta mascota. Y resulta que la respuesta fueron golpes, fue violencia. La propietaria o administradora del pet shop no encontró mejor salida y mejor respuesta que propinarle una serie de golpes en el rostro a esta mujer que había simplemente expresado su malestar por las malas condiciones físicas en las que estaba una mascota a la que estaban atendiendo. Creo que haciéndole algún corte de pelo, alguna cosa de esas, ¿no? Así calándole, qué sé yo. La persona agredida subió una fotografía suya, una selfie de su rostro a redes sociales, y eso fue lo que yo me encontré. Una foto de esta mujer completamente ensangrentada, con su nariz golpeada. Vaya a saber usted si es que tenía alguna fractura de tabique o alguna cosa por el estilo, pero el asunto es que estaba completamente ensangrentado su rostro y con la nariz muy golpeada. Y uno, cuando ve ese tipo de cosas, digamos, primero lo que espera es que eso no ocurra, de que esas cosas simplemente no sucedan. Pero como ya había sucedido, lo que uno esperaría de ese tipo de situaciones es que sean hechos aislados, o sea, que no sea un comportamiento ya casi habitual el responder un reclamo, una observación o qué sé yo, lo que sea, con un golpe o con insultos o con agresividad. Pero resulta que ahora en Ecuador parecería que la violencia es la respuesta para absolutamente todo. Para absolutamente todo. Entonces ya se convierte en un elemento inquietante de nuestra sociedad ver que todo tipo de conflicto se resuelve a través de la vía de la violencia y que no hay otro mecanismo posible para salir de ese problema. Entonces yo les planteo esto como a manera de introducción, porque les repito, el hecho de que uno creería de que esas cosas son simples hechos aislados, pero después resulta que uno se encuentra con que conductores en medio de las vías o en, en la vía pública se entran a golpes porque se dieron un tope, ¿no? O qué sé yo, y hemos visto una serie de cosas parecidas, en donde siempre la solución a todo conflicto viene a ser justamente la violencia. Viene a ser justamente la violencia. Y ayer pasó nuevamente. Ayer circuló en redes sociales un video en donde se ve a un grupo de jóvenes enfrentarse a golpes con la Policía Nacional. Aparentemente, según han dado a conocer algunos medios de comunicación y las redes sociales,
Los chicos que eran no sé, intentaron ser neutralizados por la policía, fueron detenidos en un momento porque uno de ellos estaba conduciendo un auto en estado etílico, estaban bajo influencia del alcohol. Al evitar la detención o que se lo lleven preso al muchacho que iba al frente del volante, reaccionan de manera violenta y igual, no encuentran una mejor salida a este problema que agarrarse a trompadas y a golpes con la Policía Nacional. Y ayer ustedes, si escucharon el comentario, recordarán que yo fui muy crítico y que siempre voy a ser crítico con los excesos que, por ejemplo, durante las protestas, sean las de junio del 22 o las de octubre del 19, los excesos en el uso de la fuerza que cometa la policía y que de eso resulten heridos o fallecidos incluso ciudadanos, yo siempre voy a ser crítico. Ayer critiqué que en un acto de absoluta demagogia, mientras el país se cae a pedazos y mientras los ciudadanos del Ecuador claman por medicinas y por atención en salud, haciendo largas, extensas, kilométricas filas para poder agendar una cita en el IES, por ejemplo, el presidente haya salido desde un balcón a ofrecerles a los policías una universidad, como que si eso fuese prioritario en este momento en el país, o como que si de la universidad, de la policía dependiera el desarrollo, el progreso del Ecuador, o como si los grandes problemas que enfrenta este país en este preciso momento fueran a resolverse con la creación de una universidad y además de una universidad policial. Pero así como soy crítico con esos ofrecimientos demagógicos que involucran a la policía o con el comportamiento de la policía durante las protestas y las manifestaciones, tengo que ser crítico del accionar ciudadano en este caso. ¿Cómo es posible que un grupo de jóvenes, y alguien probablemente me puede cuestionar, y yo lo venía pensando, yo no sé si estos jóvenes son adolescentes, son menores de edad, no lo sé. Si es así, ¿cuál es el rol que están desempeñando en la crianza justamente de esos jóvenes? Sus padres, su familia. ¿Qué les enseñaron en sus casas a estos jóvenes? De entrada, un comportamiento civilizado es lo mínimo que se requiere como para poder convivir en sociedad. Al ser, digo detenidos, el momento en que circulaban en un carro, conducido por una persona bajo los efectos del alcohol, no digo apresados, digo que detuvieron un vehículo, la respuesta y la actitud era esta frente a la policía, no tenía que haber sido esta. Enfrentarse a golpes a la autoridad. Y ahí hay que establecer una diferencia, porque quienes ustedes ven que intervienen en este caso son policías nacionales, no son agentes de tránsito. Los agentes de tránsito por lo general no están armados. Portan un frasco de gas, me parece, pero no, nada más. La Policía Nacional tiene armas. Y la Policía Nacional, la fuerza pública, tiene el monopolio del uso de la fuerza. De entrada, en este caso específico, voy a cuestionar absolutamente el comportamiento de los civiles. Porque bajo los efectos del alcohol o no, ese no es el comportamiento que debes tener frente a la autoridad cuando estás incumpliendo la norma, incumpliendo la ley. Si estabas conduciendo bajo los efectos del alcohol, lo mínimo que tenías que haber hecho era someterte a lo que dice la autoridad. Pero reaccionar de manera violenta como lo han hecho estos jóvenes me parece que es imperdonable y es injustificable. Por eso les decía yo hace un momento, a propósito de si es que alguien cuestiona el hecho de que son menores de edad. Yo francamente no lo sé, no los conozco, no tengo idea, no se han revelado sus identidades, pero primero es preguntar qué tipo de educación recibieron, ¿no? Partamos de ahí.
Después está este típico comportamiento de que es casi una costumbre en nuestro país, ¿no? El vos no sabes quién soy yo. ¿No? No sabes, hijo, de quién soy, quién es mi papá, quién es mi abuelita, quién es no sé qué. O sea, que mi papá el mayor tal, que mi papá el general tal, que mi papá el asambleísta tal. O sea, esas cosas ya en este país, créanme, o sea, deberíamos estar como curados de ese tipo de comportamientos incivilizados y prepotentes. Absolutamente injustificable. Y acá lo mismo, la misma historia. Además, le meten el cuento este de que porta un celular de estos de alta gama, de esos que yo obviamente nunca me voy a comprar. Me parece que por ejemplo, Carlos Minango, si él sí tiene el poder económico adquisitivo para comprarse un iPhone. Y el tuyo ha de ser 13, ni siquiera 11. ¿Hay el 13 o no? Sí. Es el 13, claro, obvio. Minango tiene la capacidad adquisitiva y el poder económico para comprarse. Yo en la vida me voy a gastar tal cantidad de plata en un teléfono. Para mí el gasto de un teléfono es el gasto más inoficioso que puede haber. Déjenme contarles. No es que sea cicatero ni que sea tacaño, pero un teléfono se te cae en el bus, en el taxi, en la vereda, te roban. Entonces, para que te roben, prefiero que me roben $200 a 1,300 como a Minango. Pero bueno, Minango tampoco es que va en bus, ni va en taxi, ni... Él tiene sus vehículos propios, entonces él no corre ningún peligro. ¿No? Este es... la una es Lady iPhone, este es Mr. iPhone. Entonces, eso es cuestionable. El asunto este de vos no sabes quién soy yo. Y se enfrentan a la autoridad con el cuento de vos no sabes quién soy yo. Esas son las típicas actitudes prepotentes, clasistas además, ¿no? Porque hay que ver en el audio el desprecio con el que les tratan a los policías. Probablemente el color de piel del policía era un poquito más oscuro que el de estos jóvenes, pero hay que ver el desprecio y el racismo también con el que se refieren a los policías en el audio del video. ¿Cuánto habla lo que este evento que hemos visto ayer en redes sociales? ¿Cuánto habla de esos chicos, ¿no? Y de sus familias? Terrible. Por eso yo quería partir criticando quién es Minango, me dicen. Carlitos Minango es nuestro jefe de operaciones de Radio Pichincha, por cierto. El otro día salió acá, ya se hizo famoso el Carlitos. Es nuestro queridísimo compañero, el más madrugador. Yo a ratos de aquí les digo, chuta, sin el Carlitos Minango, ¿qué me hago? Me soluciona mis problemas tecnológicos con mi computadora, con mi teléfono. Uf. Para todo está el Carlitos. Y además es pelucón, dice Marco Yachirema. No es pelucón. El Carlitos es humilde como todos, pero obviamente también por su trabajo él me imagino que necesita un teléfono de alta gama, no solo para hacerse buenas fotos. Volviendo al asunto este, ¿no? Yo quería empezar cuestionando el comportamiento incivilizado y absolutamente primario de estos chicos que reaccionaron mal frente a la autoridad. Ahora, que un grupo de policías en un patrullero no hayan podido neutralizar a 3 jóvenes bajo los efectos del alcohol, también creo que nos habla mucho del nivel de preparación de la policía. ¿Cómo es que no pudieron, entre los tantos policías que habían, no sé si eran 4, 3, 5 los que aparecen en el video, no me puse a contarlos, pero ¿cómo es posible que entre todos ellos no hayan podido neutralizar a 3 jóvenes borrachos? Entonces ahí nuevamente volvemos a cuestionarnos y volvemos a plantearnos esas comparaciones odiosas, pero necesarísimas. Estos eran los mismos policías que en las protestas de junio y en las protestas de octubre salían a atropellar manifestantes en moto.
o que salían a disparar bombas lacrimógenas al cuerpo a los manifestantes. Y que después salían triunfantes sobre el techo de sus vehículos en la avenida de los Shiris, recibidos también por una horda de gente desquiciada que los aplaudía. ¿Cómo es que esos mismos policías que se enfrentaron a los violentos manifestantes de junio, a los delincuentes financiados por el narcotráfico, vándalos, etcétera, 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 todo el relato que ha repetido el presidente Lazo, Carrillo y todo su grupete, cómo es que esos policías que se enfrentaron a los violentos manifestantes no pueden neutralizar a 3 jóvenes borrachos? Y yo les comparo con el tema de las manifestaciones, que no es un asunto delincuencial, es un asunto de protesta social. Les planteo una comparación y una pregunta todavía más urgente y todavía más odiosa. ¿Cómo policías que no pueden neutralizar a 3 jóvenes borrachos se van a enfrentar a bandas delincuenciales? ¿Cómo? ¿Con qué nivel de preparación? Créanme que realmente me espeluzna, me asusta, me preocupa el estar en manos de una policía que no puede contener a 3 chicos borrachos y que tiene que enfrentarse a bandas delincuenciales que se han tomado las cárceles y que se han tomado las calles de este país. Por eso es que a ustedes, señores de la policía, les roban en sus propios destacamentos. Y esto no es una burla, esto no es un invento mío, esto es la realidad. Es la realidad. Es un meme lo que acaba de poner en pantalla el Esteban. Esto es un meme. Un Robocop pateando en la cara a una mujer en el paro. ¿Es una mujer o es un chico el que va con la bicicleta? Es una mujer. Patada voladora. Al mejor estilo de Cobra Kai. Patada voladora en la cara de una mujer en el paro. Y con el hijo de vos no sabes quién soy yo. Ahí sí, sin saber ni qué hacer. Por el amor de Dios. 3 guambras que tendrían 20 años y que los policías no sabían qué hacer con ellos. Y les quieren dar universidad. Por favor, Meli, tenemos ya la nota relacionada con lo sucedido con la salud del ex vicepresidente Jorge Glass, por favor. O profe. Así es. Ayúdenos con eso, profe, por favor. Del documento. Documento devela cómo autoridades del Ministerio de Salud Pública bloquean atención médica a Jorge Glass. Punto Noticias. Se develó un documento en el cual se evidencia que autoridades del Ministerio de Salud Pública impidieron la atención médica urgente que requiere el ex vicepresidente Jorge Glass, y algunos consideran que es por su filiación política. En la carta, los médicos que trataron al ex segundo mandatario en el hospital Pablo Arturo Suárez indican que es necesaria su hospitalización por las enfermedades que presenta, como cervicalgia, razón por la que usa un collarín, espondilitis anquilosante, hipertensión arterial, fibromialgia, patología de columna cervical y lumbrosaca, síndrome de estrés postraumático y hasta un intento de suicidio con arma blanca en diciembre del 2021. Los médicos sugirieron que el paciente sea ingresado para un manejo multidisciplinario por todas las dolencias y afecciones que presenta. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud que acompañaron a Jorge Glass se negaron a garantizarle atención médica y se lo llevaron para darle un manejo ambulatorio. Al no poder hacer nada los galenos, dejaron que el paciente sea retirado el mismo 8 de junio a las 15 horas. Este documento se publica precisamente 3 días después de que el ex vicepresidente Jorge Glass denunció que no le permiten hacerse un TAC que requiere urgentemente por una afectación a sus pulmones tras haber contraído COVID-19. El segmento Pichincho Opina, la palabra tiene Alexis Moncayo. Gracias, muy amable, profe. Yo les pregunto a ustedes lo que me he venido cuestionando desde ayer cuando me enteré de esta noticia. ¿Dónde están los organismos de derechos humanos en el Ecuador? Porque si tenemos autoridades que hacen
caso omiso de las recomendaciones médicas sobre la salud de una persona, lo que deberían hacer es justamente acoger esas recomendaciones para tratar de precautelar y de preservar el buen estado de salud de quien fue en este país nada más y nada menos que vicepresidente de la República. Dejen de lado por un momento el odio que guardan en contra de una corriente política. Dejen de lado por un momento el sesgo. Ustedes son funcionarios públicos y tienen que velar por el bienestar y garantizar por la seguridad y el bienestar de absolutamente todas y todos los ecuatorianos. Cierto que en este momento Jorge Glass está detenido, y fíjense, yo quiero hacer hincapié en algo que ha sucedido con respecto de todos los supuestos casos de corrupción que se han seguido en contra de los integrantes de la Revolución Ciudadana, que es algo sobre lo cual en ninguna otra parte se cuestionan ni hablan. 5 años, ¿no?, lleva tras las rejas Jorge Glass. 5 años está fuera del país y sin poder volver ni siquiera a ver a su madre o a su familia o a sus amigos, Rafael Correa, por todos los procesos judiciales que se siguen en su contra. En el caso de Correa, creo que debe tener alguna suerte como de récord Guinness, ¿no?, como 50 procesos judiciales, algunos de ellos vinculados a presuntos casos de corrupción. Y durante todo este tiempo que se ha investigado esos casos, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto dinero han encontrado las autoridades judiciales de este país y cuánto dinero han recuperado de los 100.000, 70.000, 30.000, 20.000, 10.000 millones de dólares que además nunca se pusieron de acuerdo en la supuesta cifra esta que supuestamente se robó la Revolución Ciudadana? Y yo siempre les he planteado a ustedes también esa discusión de ¿cómo haces para guardarte 70.000 millones de dólares? ¿Dónde los guardas? Imagino que tienes que ser un mago, ¿no?, para guardar 70.000 millones de dólares. ¿En dónde? Pero el asunto es que además no han encontrado nada. Ya llevan 5 años con Glass preso, con Correa fuera del país, y resulta que no han recuperado medio centavo de la supuesta corrupción partido en la mitad. Pero dejando eso de lado por un momento, centrémonos en estos temas que están relacionados con los derechos humanos. Y si Jorge Glass necesitaba atención médica y un tratamiento distinto, tenían que dárselo, como se lo merecería cualquier otro que esté privado de libertad, enfrentando las mismas condiciones complejas de salud como las está enfrentando Glass en este momento. Yo les repito, creo que por un segundo deberían dejar de lado toda su carga de odio y tener un segundo de lucidez y de sensibilidad como para poder atender un caso prioritario como es el de Jorge Glass. Y nuevamente, el llamado, ¿dónde están los derechos humanos en este país para reclamar por este caso específico? El de la atención médica. No está pidiendo que le manden a la casa, no está pidiendo que le dejen en libertad. Está pidiendo que se le atienda médicamente porque está enfrentando un cuadro muy complicado de salud. Y estamos hablando de una persona que lleva 5 años tras las rejas. Y ya veremos más adelante si es que esa prisión de Glass fue o no fue justa. Cerramos con otro tema vinculado al asunto de inversiones, ¿no, profe? Así es. Cuéntenos. Ecuador es un país de alto riesgo para la inversión, dice Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó sus análisis sobre el clima de inversión 2022 en los que se brinda información específica de más de 160 países y economías.
La declaración de la entidad estadounidense señala que si bien el gobierno de Guillermo Lasso ha buscado impulsar las inversiones, enfrenta grandes desafíos en su agenda por la reputación a largo plazo de Ecuador como un país de alto riesgo para la inversión. Y a eso se suma una relación desafiante con la Asamblea Nacional, la cual complica la aprobación de la necesaria legislación de reforma económica. Los graves déficits presupuestarios y la recesión económica inducida por la COVID-19 obligan al gobierno a emplear medidas de reducción de costos y limitar la inversión pública, añade la entidad. Otro punto desfavorable que señala el Departamento de Estado de Estados Unidos es la corrupción, que sigue siendo generalizada. Ecuador está clasificado en la mitad inferior de los países encuestados por el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Además, las políticas económicas, comerciales y de inversión están sujetas a frecuentes cambios y pueden incrementar los riesgos y costos de hacer negocios en territorio ecuatoriano. Alexis Moncayo comenta en Pichincha Opina. Gracias, profe. Bueno, los Estados Unidos dicen que el Ecuador no es precisamente el mejor lugar para invertir. ¿Será que ahora el gobierno ya se pone en serio a pensar y a trabajar en que hay que mejorar la imagen de este país y las condiciones legales y de seguridad como para que puedan inversionistas extranjeros, los mismos nacionales, que decidan invertir aquí en el país? Porque muchos, dados los niveles altísimos de inseguridad, no solo delincuencial, sino jurídica, también estarán pensando en irse con sus millones de dólares al exterior. El propio presidente Lasso tiene parte de su fortuna en paraísos fiscales afuera del país, operando sus millones de dólares en otros destinos, como Panamá, por ejemplo. Pero si en este país una jueza se baja la designación de una autoridad a través de los mecanismos regulares que hay que seguir para designar un superintendente de bancos, mañana puede pasar cualquier cosa. Y hablaremos más adelante también del precedente que se está dejando, pésimo precedente, porque si mañana eligen un contralor, viene un juez, una jueza cualquiera, presenta una acción, se baja la designación del contralor, del procurador o de quien sea, y resulta que en este caso específico, además, todo parte de un error, aparente error, en la conformación o en la elaboración de la terna del propio ejecutivo, que no sabía ni siquiera a quién incluía en la dichosa terna. Y buscaron la forma de bajarse la designación del señor González de la Superintendencia de Bancos con la grosera intromisión de la justicia a través de una acción. Entonces, con esos niveles de inseguridad jurídica, sumada a la inseguridad que vivimos en el día a día en las calles, la violencia, los sicariatos, los crímenes, los robos, los asaltos, etcétera, que le ubican al Ecuador como el tercer país donde los ciudadanos más reportan asaltos y robos, ¿a quién se le va a ocurrir venir a invertir acá? Y el ejemplo más claro es el presidente Lasso, que tiene parte de su fortuna en paraísos fiscales.